El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hacter. Y el placer de recibir, como todos los martes, al doctor Hacter. Doctor, muy buenos días. Buenos días, es un gusto y un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a hablar dentro del gran capítulo del síndrome doloroso de cadera, de una de las manifestaciones más importantes que él mismo tiene, cuál es la coxoartrosis o artrosis de cadera. Que decíamos, la artrosis se conoce popularmente como el desgaste de cadera, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que va produciendo un desgaste en la articulación. Y decimos también que es muy importante saber que el inicio de la misma es un inicio bioquímico, es decir, el inicio de la artrosis de cadera se origina por una alteración bioquímica que se da en la célula del cartílago, en el condrocito, que forma ese cartílago que tapiza las articulaciones, en este caso concreto tapiza la articulación de la cadera, que incluso vamos a tener en la mañana de hoy algunas imágenes que van a poder reflejar un poquito más esto. ¿Ya están prontas? Ya están prontas, muy bien, las vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver acá en la primera imagen, es decir, la número 1, que son dibujos que hemos realizado nosotros, la F de fémur, la C de coxal, eso es una parte de la cadera, ¿sí? En rojo, lo dibujé en rojo así un poquito grueso, es el cartílago articular tapizando por un lado la cabeza femoral y por otro lado la cavidad cotiloidea, ¿sí? Y en celeste dibujé el espacio articular que está lleno en este caso de un líquido, el líquido sinovial, que todo esto cumplen funciones fundamentales para que todos nosotros podamos caminar normalmente, ¿sí? Es decir, fémur, es el hueso del muslo, y coxal es el hueso de la cadera. Acá estamos viendo la segunda imagen que hemos dibujado, con la flechita, cómo de alguna forma se comienzan a producir alteraciones bioquímicas dentro de la célula del cartílago, dentro del cartílago en general. Sí, esas alteraciones bioquímicas lo que van a producir es una serie un proceso en cascada que va a terminar deteriorando toda la articulación. Primero se altera el cartílago, la célula propiamente dicha. Después se va alterando también el espacio articular. Presten atención cómo ese celeste ya tiene menos cantidad del mismo, es decir, porque se va alterando y porque se va perdiendo altura el espacio articular. No solamente se afecta el cartílago, no solamente se afecta el líquido sinovial, sino que también pierde altura. En esta otra imagen, en la número 3 que hemos hecho nosotros, vemos que amén de todo lo recientemente mencionado, se comienza a fusionar. Pierde tanto la altura que se comienzan a fusionar los huesos. Incluso, presten atención cómo se ven unos circulitos rojos. Esos circulitos rojos, lo que quiero destacar es que también se empieza a alterar el hueso subyacente. Es decir, comienza primero como una manifestación celular con alteraciones bioquímicas. No se ve, digamos, macroscópicamente. Ahí en esa cuarta imagen ya, digamos, el deterioro es total. Ahí no se ha hecho ningún tipo de tratamiento. El paciente termina con, como decíamos, no solamente alteración del cartílago articular, sino que también se produce alteración del líquido sinovial en cantidad y calidad, o sea, hay menos líquido sinovial, menos lubricante, por decirlo de alguna forma, en la articulación. No solamente que hay menos lubricante, sino que además el lubricante pierde calidad. ¿No? Si las cosas siguen avanzando, es decir, vamos a tener que comienzan a pegarse, es decir, digamos, si tuviésemos un espacio virtual, que sería al producirse la evolución de la enfermedad, se comienza a pegar. Entonces, no solamente perdemos el espacio, sino que lo podemos perder totalmente el espacio, amén de que el cartílago ya se estaba deteriorando. Y, paralelamente a todo esto, se produce una alteración del hueso subyacente, es decir, comienza como un problema del cartílago propiamente dicho, dentro de la articulación, por supuesto, y termina englobando, acaparando el hueso subyacente, formando micro o macrogeodas según la evolución. Para que la gente me pueda comprender, se apolilla el hueso. ¿Qué? Se apolilla. Se apolilla. Se apolilla. Es lo que llamamos micro o macrogeodas. Pierde cantidad y pierde calidad. Pero para que la gente tenga una idea, que estas geodas que yo estoy hablando son como apolillamiento del hueso alrededor de esa articulación.
Entonces todos podemos comprender que no es lo mismo para nosotros los médicos tratar una articulación artrósica en los primeros estadios que tratarla en los últimos estadios. En ese último estadio, obviamente, ya la única solución va a ser la quirúrgica. La única solución va a ser la prótesis para esa cadera. Pero entre la primera imagen, yo dibujé 4 imágenes, pero podía haber dibujado 40. Podía haber dibujado 400, pero el punto de vista didáctico televisivo, con 4 imágenes nos parece suficiente. Entonces, nosotros decimos que no es lo mismo el tratamiento, ¿sí?, de los primeros estadios que de ese último que inexorablemente tiene que terminar una intervención quirúrgica. Pero los primeros estadios, entre esos primeros estadios y el último, pueden mediar meses, pueden mediar incluso muchos años, en la cual el paciente se manifiesta. No es que media meses y años y nadie se entera. El paciente en esos meses o años siente todas estas manifestaciones que nosotros siempre venimos diciendo, manifestaciones de dolor. ¿Cómo se manifiesta el paciente artrósico? El paciente empieza con dolor en la cadera y no dice tengo una artrosis de cadera, me duele la cadera, dolor, es decir, impotencia funcional. Al paciente le cuesta, le empieza a costar caminar y si tiene aparte en estadios un poquito más avanzados, renguera, ¿sí? ¿Dónde dolor? Dolor en la cadera, dolor en la ingle, dolor en la nalga y todo eso, es decir, va a redundar en que consulte con el médico y todo eso va a redundar en que el médico le realice el tratamiento antiartrósico, el tratamiento condroprotector, que nosotros en términos genéricos hablamos meses pasados, pero que vamos a hablar más específicamente el martes en las próximas charlas, específicamente qué pasa con la cadera y qué pasa con el tratamiento de la cadera. Muy bien, placer realmente, doctor Hackter, lo esperamos el martes próximo. Ya vamos a la pausa, testimonios de exteriores sobre el tema central que abordamos mañana, tabaquismo, con el presidente de la República. Ya viene la novedad científica, cáncer de mama, cómo prevenirlo, una de las alternativas, y el doctor Pedro Bustelo con los síntomas de la depresión. Los testimonios, director.